Ya, muy bien. Bueno, vamos a ir iniciando con nuestra sesión. Para todos los participantes me voy a ir presentando. Mi nombre es Rosemary Vázquez Morochi. Voy a estar acompañándoles en este módulo 5, para lo cual vamos a pedir siempre que ingresen de manera puntual. Estamos observando que no están conectándose todos, ¿no? Pero a medida que vayamos participando, vamos a ir también registrando la asistencia, muy aparte de lo que hemos registrado ya, ¿no? Entonces, nosotros podemos decidir si mantener con nuestras cámaras prendidas o apagarlas. Y estén atentos, por favor, eso se les va a ir pidiendo, ¿ya? Antes, para comenzar, ¿no? Vamos a ir consultando con el horario y el día, si estamos de acuerdo con día sábado y en este horario. Por favor, tal vez pueden dar una reacción, un like, si estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, con la manita abajo. ¿Estamos de acuerdo con el día sábado, 8:30? ¿O es que queremos ya realizar viernes o en un horario temprano? Gabriela. A ver, Gabriela y Miriam, ¿qué día sugieren? Gabriela tiene la palabra y Miriam también. ¿Qué día sugieren? Hola, Gabriela. María Eugenia está levantando la mano, adelante. Día viernes, ¿a qué hora, Gabriela? ¿A qué hora sugieres? ¿En qué horario sugiere Gabriela? Los viernes. Grover, adelante, quiere hablar también Grover. Buenas noches, Naldi. A mí me parece bueno el horario de los sábados por la noche porque es un tiempo accesible para todo público, no para todos. Bueno, en lo personal sí es un horario accesible para mí, licenciado. Ya, como hay dos sugerencias, ¿no? De dos compañeras que quieren día viernes, a pesar que los demás no han levantado la mano, no han dado un like, nada. Por WhatsApp voy a ir enviando un cuestionario. En ahí vamos a ir asignando y eligiendo el día y a la mayoría nos acatamos. Ya voy a dar tres opciones. Uno, viernes, como nos indica, de 7 a 9. El sábado, hoy en el horario que estamos programando, de 8:30 para 10:30. Y también si hay otra sugerencia, bueno, adelante, vamos a poner también la sugerencia. Entonces, en esas tres alternativas, el horario que gana, nos acatamos al ganador, ¿no? A la mayoría. María Eugenia quiere hablar, está levantando la mano, adelante. María. María Eugenia quiere hablar. Bueno, vamos a comenzar presentando nuestras actividades y también de qué se va a tratar o qué actividades vamos a realizar en este módulo quinto, ¿no? Según referencias que tenemos, son algunos participantes maestros que están en función y otros estudiantes que han egresado, maestros también, ¿no? Que han terminado recién la SFEM. Bueno, vamos a realizar la presentación de nuestro módulo. Nuestro módulo quinto titula Estrategias metodológicas para procesos pedagógicos en la modalidad a distancia. En el anterior módulo estaban con la modalidad semipresencial, ¿verdad? Ahora estamos con la modalidad a distancia. Pues en ese marco tenemos 4 semanas como corresponde
con nuestras actividades, ¿no? En la primera semana tenemos la actividad 1, la actividad 2, que es el artículo académico, y la actividad 2, el foro académico. En la semana 2 tenemos la actividad 1, que es la elaboración del material educativo audiovisual, y en la actividad 2, el foro académico. En la semana 3, la actividad 1, que es planificación de un modelo del proceso educativo por la modalidad a distancia. Y la actividad 2 es el foro académico. En base a esto, también vamos a ir trabajando nuestro producto académico de transformación, ¿no? En este caso ya vamos a trabajar en la semana 3, o ya tenemos que presentar lo que es la revisión del tercer momento, ¿no? Ya han debido trabajar en este módulo que ha pasado el momento 1 y el momento 2, o el primer momento y segundo momento. Ya debemos tener todo revisado, corregido todo, ¿no? Vamos a hacer la continuidad de eso, ¿ya? Semana 4, tenemos la actividad 1, elaboración del itinerario informativo, y la actividad 2 es construcción del escenario educativo. Y nuestro PAT es la revisión del cuarto momento. O sea, casi aquí ya vamos a tener el PAT concluido, y nuestro producto final es la cartilla de conocimientos y saberes del módulo, ¿no? Y con eso estaríamos concluyendo. Y en estas 4 semanas, o sea, en la semana 3 y en la semana 4, ya tenemos que ir concluyendo con nuestro producto académico de transformación o transformador, como lo denominan, ¿no? Esto siempre con la finalidad de que a la par de la conclusión del módulo, también concluyamos con lo que es nuestra presentación, que es un requisito para la titulación. Creo que quieren unirse. Si hay alguna consulta hasta ahí, adelante. ¿Hay alguna consulta? Adelante. Bueno, creo que no hay consultas. Continuamos, ¿no? Como ya hemos hecho la presentación de nuestras semanas de trabajo, de nuestras actividades, vamos a continuar con nuestra primera semana. ¿Qué es lo que titula nuestra primera semana o qué es denominado? Nuestra primera semana va denominado como el análisis de estrategias metodológicas para procesos pedagógicos desde el modelo educativo sociocomunitario productivo para la modalidad a distancia. Ese es nuestro denominativo de esta semana 1 o la primera semana, en la cual tenemos un propósito. El propósito de la unidad temática 1 es desarrollar los conocimientos para la acción formativa a partir del análisis y reflexión del proceso educativo por la modalidad a distancia, ¿no? En base a ello tenemos 2 actividades. Entonces, vamos a comenzar explicando las actividades, luego nos ingresamos a lo que es el desarrollo de la unidad temática, ¿de acuerdo? Nuestra actividad 1, que ya está en plataforma, es realizar un artículo académico a partir de las experiencias vividas sobre los procesos educativos a distancia durante la pandemia COVID-19. ¿Cuál debe ser el producto? El artículo académico sobre procesos de aprendizaje desarrollados para la modalidad de educación a distancia, reflexionada a partir de una experiencia vivida durante la pandemia del COVID en las unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional. O sea, ¿de qué se trata esta actividad? Nosotros tenemos que ir redactando un artículo sobre todos los procesos que se han desarrollado en la modalidad a distancia, ¿no? En nuestras unidades educativas. Los maestros, bueno, que estaban en función esos años, el 19, 20, 21, lo van a hacer con tranquilidad. Yo sé que hay preguntas de los estudiantes que recién han egresado, ¿no? De los diplomantes que recién han concluido. ¿De dónde voy a ir redactando? ¿Voy a redactar mi artículo de mi práctica o de mis estudios de la SFEM? Yo sé que van a consultar eso, ¿no? Bueno,
El artículo vayan redactando siempre tomando en cuenta de las prácticas que han realizado. Yo sé que en esa etapa estaban en práctica o han realizado prácticas, ¿no? Entonces tomen en cuenta como referencia eso y vayan también tal vez ganando o rescatando algunas experiencias cuando estaban como estudiantes en la SFEM. Entonces, a partir de ello, vamos a ir redactando nuestro artículo académico. ¿De acuerdo? La consigna de la actividad. Realiza la lectura del texto académico correspondiente a la primera semana del módulo. Análisis de estrategias, ¿no? Luego, realizar una recapitulación de la experiencia en los procesos educativos a partir de la pandemia, a partir de la reflexión de la experiencia del cómo se desarrolla la formación a distancia en la unidad educativa. Redacta un artículo de manera crítica y argumentativa, ¿no? Estas preguntas son para guiarse. ¿Cuáles fueron las características principales de los estudiantes? ¿Qué medios materiales y herramientas educativas me sirvieron para el desarrollo de mi clase? ¿De qué manera mantuve la comunicación? ¿Cómo evalué? ¿Aprendieron mis estudiantes? ¿Cómo organicé? ¿No? Entonces, tenemos que tomar en cuenta las consignas, ¿ya? Realiza la lectura del texto académico correspondiente a la primera semana del módulo 5, ¿no? Entonces, una vez que haga la lectura, me dé más referencias, muy aparte de ello, hoy vamos a aclarar también al desarrollar la unidad temática, tengo que basarme siempre, ¿qué es lo que me pide, no? Estos 2 puntos tengo que ir tomando en cuenta. Realice una recapitulación y esta, a partir de la reflexión de tu experiencia, ¿no? A partir de eso tengo que ir redactando, basándome en eso, ¿ya? Formato de presentación de la actividad. El formato de la presentación de la actividad es presentar en formato PDF. Tomen muy en cuenta por si acaso. ¿Ya? Características del documento. Margen izquierdo 2.5, derecho superior e inferior 2.5, interlineado 1.5. Presentar el documento en 2 a 4 páginas, sin contar con la carátula. ¿Ya? Entonces nos indica mínimo 2 páginas, sin contar la carátula. ¿Ya? Entonces puedo hacer 3, 4, 5 o más, si es posible. El artículo de opinión deberá cumplir mínimamente con las siguientes partes: introducción, idea central, argumento, desarrollo de la experiencia y la conclusión. El documento debe presentarse mediante la plataforma de la UP en el tiempo establecido. Y el tiempo establecido es hasta el jueves 23 horas con 59 minutos, ¿no? No esperen el último día, ¿ya? Todos los que pueden ya elaborar, trabajar el día de mañana, pasado, ¿no? Suban en cuanto lo tengan, ¿ya? Y debe ir el nombre, barra baja, apellido, barra baja, semana 1, barra baja y actividad, ¿no? De esa manera tiene que estar guardado el nombre de nuestro archivo. Hasta ahí, si hay alguna consulta, adelante. Si tienen alguna pregunta. ¿No hay nada? Bueno, continuamos con la actividad 2. Nuestra actividad 2 es el foro académico. El producto de la segunda actividad es la participación en el foro académico de la semana. Esto en plataforma. ¿Ya? La consigna de la actividad. Enunciar una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la educación a distancia en el rendimiento académico de los estudiantes en comparación con la educación presencial? ¿No? Entonces, esto desde la experiencia siempre vamos a ir respondiendo, ¿ya? Realiza un análisis crítico y aporte desde tu experiencia. Aquí en el foro no nos está pidiendo responder la pregunta mejor dicho, la respuesta de otro compañero, ¿no? Entonces, suficiente es responder o dar nuestra respuesta. Hasta ahí es nuestra actividad 2. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Si hay alguna consulta, adelante. Tienen la palabra. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay consultas o no?
No hay consultas, creo, o es que están asustados o cansados. Participen, estimados, vayan participando. Si hay alguna consulta, ¿no? Por favor, vamos a pedir siempre. Si hay consultas, levanten la manito, ¿ya? Ahora, si no hay ninguna consulta, por lo menos vayan poniendo un like de bien que han entendido, ¿no? Yo sé que en el transcurso de la elaboración de su trabajo o de sus actividades van a consultar, ¿no? Y la clase de apoyo y de aclaración de dudas es el día lunes, ¿ya? ¿Por qué estamos programando para el lunes? Porque si vamos a hacer martes o miércoles, vamos a tener poco tiempo para trabajar, ¿no? Por eso estamos programando día lunes. Yo sé que día domingo van a ir elaborando una parte. Si va a haber dudas, día lunes aclaramos. Lunes la misma hora, ¿no? Es 8:30. Eso es para aclaración de dudas. Y se les va a pedir siempre, estimados diplomantes, que vayan leyendo siempre el texto académico, ¿no? Las unidades temáticas, ¿no? Voy a ir pidiendo siempre que se vaya leyendo. No nos quedemos ahí, que no esté como un material colgado y ya, ¿no? Que nos sirva de apoyo, porque fuera de las unidades temáticas, tenemos también materiales en un archivo. Entonces ingresen a plataforma, descárguense, lean, hay hasta ejemplos ahí. Incluso hay productos concluidos de Profocom relacionado con lo que son las estrategias metodológicas, ¿no? Entonces vayan leyendo, vayan analizando. Yo sé que algunas tal vez de esas han leído ya, algunos ya han debido descargar, otros quizá no, pero ingresen, ¿ya? Bueno, vamos a ahora presentar nuestra unidad temática. Nuestra unidad temática ya hemos presentado. Nuestro módulo está denominado, para aquellos que recién se han unido, estrategias metodológicas para procesos pedagógicos en la modalidad a distancia. El propósito del módulo 5, ¿cuál es? Es fortalecer los conocimientos y las capacidades en el desarrollo de los procesos educativos por la modalidad a distancia, a través de las estrategias metodológicas mediadas por herramientas tecnológicas, digitales y analógicas, contribuyendo a la transformación de la práctica educativa. En los anteriores módulos hemos ido desarrollando y también conociendo y recordando variedad de estrategias, ¿no? Y en este último módulo, de la misma manera, hemos ido desarrollando lo que son las estrategias para una modalidad presencial y para una modalidad a distancia o virtual, ¿no? Entonces, ahora solo nos vamos a basar en una modalidad a distancia, ¿no? La anterior hemos optado ya por esa modalidad semipresencial que captaba dos tipos de modalidades, la presencial y la distancia o virtual, como lo conocen, ¿no? Entonces, nuestro propósito ahora es que nosotros fortalezcamos todos esos conocimientos y todas nuestras capacidades. Ya hemos aprendido a diseñar un curso en Moodle, también hemos aprendido ya a programar lo que es el Blogger, Wiki, ¿no? Entonces, algunos han debido optar por el foro. Entonces, conocemos ya variedad de estrategias. Ahora tenemos que ir fortaleciendo porque este es nuestro último módulo de este diplomado. Tenemos que salir más preparados de lo que estamos, ¿no? Bueno, nuestra semana 1, nuevamente recalcamos para los que se han conectado recientemente, es análisis de estrategias metodológicas para procesos pedagógicos desde el modelo educativo sociocomunitario productivo para la modalidad a distancia. El propósito de la unidad temática. Ahora sí, vamos a invitar a uno de los participantes y asimismo, para su conocimiento de todos los presentes, todo quien participa también ya confirma su asistencia. ¿Ya? Vamos a comenzar con el primero de la lista.
John Gustavo, ¿está presente? John Gustavo. No está. Vanessa. Vanessa, por favor, la lectura del propósito de nuestra unidad temática 1. Adelante. Lice, ¿me escucha? Sí, te escucha, claro. Buenas noches, licenciada. El propósito es desarrollar conocimientos para la acción formativa a partir de análisis y reflexión del proceso educativo por la modalidad a distancia en relación a la práctica educativa en el modelo educativo sociocomunitario productivo, por medio de la reflexión de experiencias propias y los contenidos teóricos de la unidad temática. Muy bien, ¿no? Entonces, en esta unidad temática nosotros tenemos que ir desarrollando todos aquellos conocimientos que hemos tenido por medio de una reflexión, ¿no? En esta modalidad a distancia. Esto mismo nos lleva ¿a qué? A que nosotros vayamos rescatando desde la experiencia que hemos vivido, cómo lo hemos vivido esta modalidad a distancia. Muchos tal vez estarán respondiendo, pero yo no he desarrollado la modalidad a distancia porque en mi unidad, como se han clausurado las clases a nivel nacional, pero en mi unidad no hemos realizado nada, ¿no? O tal vez algún otro maestro estará indicando o pensando, ¿no? Sí, en mi unidad he desarrollado, he llevado cartillas, he ido a pie hasta mi unidad educativa, o tal vez otro estará indicando, sí, yo he utilizado el WhatsApp, he utilizado el Meet, el Zoom, ¿no? Entonces muchos estaremos ya, como quien dice, prendiéndose los foquitos, ¿no? En base a nuestro propósito. Bueno, entonces nuestro propósito es desarrollar nuestros conocimientos, ¿ya? Comenzamos con el análisis de la lectura. Han debido revisar ya la unidad temática 1, me imagino eso, porque como diplomantes tenemos que revisar, ¿no? Y nuestra lectura es el ser humano, la digitalización de la vida, ¿no? Ante esto, por favor, vamos a preguntar, ¿hemos hecho la lectura? ¿Hemos realizado la lectura motivadora? ¿Sí o no? A ver, si es no, sus manitos abajo. Si es sí, un like, ¿ya? Están tristes, no han leído. A ver, a ver. No, dicen, ¿no? Bueno, vamos a compartir y vamos a dar 5 minutos para lectura, por favor, ¿ya? Porque tenemos que leer siempre, tenemos que ir analizando y reflexionando cada lectura que hay en nuestro material. Vamos a compartir, no se preocupen. Pero la siguiente, por favor, revísenlo, porque esto también es una asistencia, igual de la misma manera. Para referencias, estimados diplomantes, voy a ir consultando 3 participaciones y el siguiente ya hace un análisis, ¿no? Esa es su asistencia. Luego en las próximas otros ya también participan, ¿no? En todo el desarrollo vamos a participar, ¿ya? Ahí está, se visibiliza, ¿verdad? Vayamos leyendo. Tienen 5 minutos de lectura. Exactamente, son 9,6 minutos. Hasta 9,11. Ya vayamos leyendo.
Bueno, ya es tiempo. Vamos a dejar de compartir. Hemos leído todos, ¿verdad? Vamos a pedir a Gabriel. ¿Se encuentra Gabriel Omar? No está. José Manuel Mamani. Tampoco. Rosa Mamani. ¿Está Rosa? No está conectada tampoco. Vamos con Rosario Yolanda. Rosario Yolanda, ¿qué ha entendido de la lectura? Adelante. Buenas noches, licenciada. Buenas Muy noches, buenas noches. compañero. ¿Se escucha? Sí, muy claro. Adelante. Dice una pregunta. Yo estaba, no he leído muy bien, pero acaba que era muy pequeña letra. No lo he leído. Bueno, más adelante Sí, le hacemos participar Yolanda, ¿ya? Como hemos ya. indicado, es para la asistencia también esto, para la confirmación de la asistencia. Vamos con Gabriela. Gabriela Mamani. Gabriela. Gabriela, ¿me escucha? Pasamos con Lady. Lady, por favor, su participación. Gabriela, puede escribir. Mientras tanto, Lady participe. ¿Qué ha entendido Licenciada, Lady? buenas noches, Muy buenas compañeros. noches. Adelante. ¿Qué ha entendido? Bien. Bueno, licenciada, lo que yo estuve leyendo, ¿no? Más que todo habla sobre la cosa, sobre lo que es artificial y sobre lo que es natural. Incluso muestra un ejemplo, ¿no? Sobre una modelo. ¿Cómo no los tiempos han cambiado de que tratan de reemplazar lo artificial, digo, tratan de reemplazar lo natural con lo artificial para aparentar que algo sea perfecto? Eh, ¿Qué rescataría de esta lectura yo, licenciada? Que, por ejemplo, en la educación, ¿no? Eh, Antes existían libros, bibliotecas donde podíamos adquirirnos libros para estudiar, pero ahora en la actualidad es como que esos han sido reemplazados con libros en PDF, todo virtual de manera que podemos encontrarlo en el internet. Yo siento que la tecnología ha avanzado mucho, que nos dicen que ya no dan mucha importancia a materiales físicos, sino que pueden adquirirlo ya estos materiales de manera digital, entre otras cosas, licenciada. Eso más que todo acorde a la educación. Muy bien, Lady. Gracias por la participación. Vamos a leer la participación de Gabriela. Nos indica que se trata sobre una modelo donde se realizó una transformación mediante la cirugía. Bueno, ya una participación más. Pedimos a Fernando. Fernando, por favor. ¿Qué Licenciada, buenas destaca de la noches. lectura? Buenas noches, Fernando. Eh, a lo que yo he podido rescatar acerca de de la lectura es lo que acaba de mencionar la compañera, lo que es lo natural y lo artificial. Por ejemplo, en mi especialidad, yo soy de la especialidad de educación musical y vaya cuánto ha avanzado la tecnología, ¿no? Y lo que es la ciencia. E incluso hoy en día lo que es la inteligencia artificial ha podido reemplazar, se podría decir, lo que es la composición musical. Y para ello también, para no ser reemplazados en su totalidad por esa inteligencia artificial, lo que nos queda es siempre formarnos constantemente y actualizarnos eh, con una constancia, ¿no? Para que no suceda eso, para que no pueda arrasarnos lo que es
lo que todo músico en sí tiene. También así como también la educación musical en las unidades educativas. Claro, podría ser algo necesario, tal vez algo útil, pero siempre y cuando no reemplace al pensamiento y a la idea que tiene, bueno, cada estudiante o cada compositor que quiera realizar una pequeña composición, ya sea una ronda o una canción con una música podría ser educativa, todo aquello. Y yo diría eso, sería, bueno, he rescatado eso, lo que está llegando a reemplazar a lo natural, lo que es lo artificial. Muy bien, Fernando, también ya nos ha dado el mensaje, qué es lo que nos enseña, ¿no? Ya nos han indicado a qué nos vayamos preparando y formándonos constantemente, especialmente con los medios tecnológicos, las herramientas, las aplicaciones que a diario están evolucionando. Tal vez una participación sobre eso. ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere argumentar qué es lo que hemos rescatado? ¿Qué mensaje nos deja? Una sola participación. ¿Alguien más? Adelante. ¿No hay nadie? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Y el mensaje que nos indica John Dewey, o la frase que también nos plantea, ¿no? Que la educación no es una preparación para la vida, la educación es la vida misma, ¿no? Tenemos que reflexionar también en base a esta frase que nos indica, ¿no? No es una preparación, uno no se prepara para mañana, para pasado o para el año, ¿no? Si yo estoy haciendo mi diplomado, estoy haciendo tal vez otra especialidad, mi maestría y demás, eso no es pues para de aquí a 10 años. Claro, el certificado o el cartón sí me va a servir de aquí a unos 2 o 3 años para compulsar, para cambiarme de unidad educativa tal vez. Pero la educación que yo tengo, el conocimiento que rescato es para el momento, ¿no? En sí, esta educación es de mí mismo, va a ir naciendo. Yo no voy a ir esperando que alguien me diga, anda, prepárate, haz esto, prepárate para esto, vas a ser director o vas a ser docente de que un tiempo, ¿no? Bueno, cada uno sabe qué perspectiva tiene y se va preparando a diario, posiblemente porque ha tenido una pequeña dificultad en la unidad o tal vez porque quiere motivarse más de lo que ha logrado, ¿no? Entonces, dependiendo de uno, bueno, ya se va preparando, pero desde la vida, ¿no? Desde la experiencia misma. Nuestro subtítulo primero es Educación por la modalidad a distancia. Vamos a pedir a Cristian, por favor, Cristian Mamani, ¿pueda leernos qué nos indica sobre la modalidad a distancia? Adelante, Cristian. Cristian. Daisy, por favor. Daisy Janet. La lectura, por favor. Daisy. Daisy Janet. La lectura, por favor. Creo que no está atenta, Daisy. Vamos con Giovanna. Giovanna Mamani. Buenas noches, licenciada, compañeros. Buenas noches. Adelante con la lecturita, por favor. Ya. La enseñanza, educación a distancia, es un método de impartir conocimientos, habilidades y actitudes de modo racionalizado mediante la aplicación de la división del trabajo, de principios organizativos y de uso extensivo de medios tecnológicos, lo que hace posible instruir a un gran número de estudiantes
a igual tiempo y donde se requiera que ellos vivan. Llamas Arauz. Esta modalidad promueve la autoformación y la autonomía de los actores educativos, especialmente de las y los estudiantes. El control de la voluntad de aprender depende más del estudiante que el del docente. Muy bien, ¿no? Entonces, como nos indica ahí todo el párrafo, que esta modalidad a distancia es una nueva forma de poder llegar a los estudiantes. Esta modalidad, bueno, ha iniciado con una perspectiva dirigida a personas mayores con criterio formado y no tanto a estudiantes con la etapa escolar, ¿no? Entonces, pero por la necesidad, por las dificultades que también se ha tropezado, especialmente, vamos a dar referencia con esto del COVID-19, se ha ido aplicando en unidades educativas, cosa que, bueno, para algunos ha sido complicado, tanto para maestros como para estudiantes y ni qué decir para padres de familia, porque ante eso hubo diferentes problemas, diferentes dificultades y también ha tenido que intervenir diferentes aspectos, ¿no? Entonces, esta modalidad a distancia ha nacido ¿con qué? Con una perspectiva que se vaya aplicando en las universidades, ¿no? Esta modalidad a distancia, bueno, muy aparte de que se llegue a partir de los medios tecnológicos, antes tenía otra idea, ¿no? Ya desde que ha aparecido la escritura, ¿no? Ha ido evolucionando, que se vayan formando o complementando su formación por medio de los textos. Entonces, ahí ha iniciado, ¿no? Más adelante vamos a estar detallando eso. Pero ¿qué nos indica? Que esta modalidad a distancia nos hace extensivo a que nosotros podamos ir utilizando y aplicando diferentes herramientas tecnológicas, ¿no? Y esta nos va, obviamente, guiando y orientando a una autoformación y a desarrollar una autonomía, ¿no? En algunos, claro, se logra, pero en algunas que no existe orientación, no existe una guía, se desvirtúa esta modalidad, ¿no? Entonces, hay que saber cómo emprender esta modalidad, cómo dirigirla, cómo orientarla y guiarla, ¿no? Vamos con el primer subtítulo del título 1, que nos indica sobre la educación a distancia en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué podemos indicar? Que a raíz del COVID-19 se ha promulgado en el Decreto Supremo 4260, posterior al reglamento, en el artículo 5 del inciso B, donde nos indica la modalidad a distancia, es el proceso educativo caracterizado por la no presencia física de los estudiantes en las unidades educativas y mediado por recursos físicos, ya sean textos, documentos, CDs, DVDs, televisivos, radiales, digitales, telefónicos y otros, ¿no? Y justamente en la 01-2024 también nos indica que esta modalidad sí se puede ir aplicando dependiendo de la característica o la situación por la que está tropezando la unidad educativa según el contexto donde se encuentra, ¿no? Si hacemos una rememoración en esta gestión, a causa del incendio por el lado del oriente, sí han desarrollado las clases en la modalidad a distancia, ¿no? Unos días, en algunos han sido semanas, en algunos sectores, ¿no? Por el lado de La Paz, una parte de La Paz también, una parte de Beni, ¿no? Entonces, esta modalidad pues está siendo aplicada y reconocida, ¿no? Por tal razón también que se está desarrollando en este diplomado para que nosotros, bueno, sepamos y también apliquemos ese conocimiento. Nuestro segundo subtítulo nos dice perspectiva histórica de la educación por la modalidad a distancia. Vamos a invitar a Aldo. Aldo, por favor, ¿puedes realizar la lectura? Buenas noches, licenciada. Ya está bien. A lo largo de los años, los modelos educativos han ido evolucionando. Sin embargo, la manera como se origina, se organiza el aula, se mantiene como en la
escolástica, es decir, el recinto que acoge al maestro y los estudiantes. La escuela y sus aulas han quedado obsoletas. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica dentro de la perspectiva histórica de la educación por la modalidad a distancia? Obviamente que con esto de la evolución de los medios tecnológicos, ha ido quedando casi atrás lo que son nuestras aulas o nuestros materiales, como hace rato en la lectura reflexiva nos indicaban, ¿no? Los que han participado, los textos, los materiales físicos ya casi no se da tanto uso. Hoy en día, por ejemplo, si visitamos a las bibliotecas, vamos a encontrar, a ver, de unos 100 estudiantes entrarán pues 10 o 9 o incluso menos, ¿no? ¿Dónde se van más? Al medio tecnológico. Si le ofreces un texto a un estudiante que vaya haciendo la lectura, ¿cuál prefiere, leer o buscar por Google? ¿No? Lo que se van es buscar por Google, incluso el resumen, tal vez hasta el audio. O muy bien, trabajar con inteligencia artificial, preguntarlo, mandar un mensaje y ahí ya le va dando todas las respuestas. El resumen de la lectura, síntesis, mensaje y demás detalles, ¿no? Entonces, si estamos nosotros retrocediendo atrás, haciendo una rememoración en esta parte, bueno, antiguamente más nosotros estábamos con el material físico, ¿no? Preparándonos o apoyándonos de textos, apoyándonos de bibliotecas para hacer una investigación, una monografía nomás. Teníamos que ir a buscar textos. 1, 2, 3 en la biblioteca teníamos que estar toda la tarde, ¿no? Pero hoy en día, a ver, realicen una monografía o a un estudiante, asignen una monografía, para mañana te lo van a traer hecho, súper revisado incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología ha ido evolucionando. Y como muy bien decía uno de los participantes, uno de los diplomantes, ¿no? Que la inteligencia artificial está de lleno en la parte educativa. Y nosotros, en base a eso, también tenemos que ir preparándonos. Bueno, es así, si rescatamos, ¿no? Esa opinión, es así lo que se está viviendo. Y hoy en día, pues, ya trabajar con esto de las TIC ya no es una necesidad, una obligación, sino ya es una necesidad, ¿no? Entonces, tenemos que ir siempre nosotros, estar a la par de la tecnología, porque como maestros tenemos que estar también preparados, ¿no? Tenemos que estar preparados y continuando con nuestra preparación. Bueno, vamos a continuar con el siguiente subtítulo, que es 1.3, factores que propician el nacimiento de la educación a distancia. ¿Cuáles son los factores que propician el nacimiento de la educación a distancia? Como muy bien indicaba, ¿no? Hace un momento, la aparición de la escritura, la invención de la imprenta, la aparición de la educación por correspondencia, que ha sido un punto estratégico para que se dé esta educación a distancia. Claro, en esas épocas aún todavía no existía lo que es el uso de las tecnologías, pero sí existían los textos. Sí, por medio de un texto de apoyo podías formarte o autoformarte, complementar ese aprendizaje que has tenido en la escuela o en la unidad educativa, ¿no? Entonces, la aparición de la correspondencia ya ha sido otro medio, el mandar textos, mandar los trabajos, ¿no? La aceptación mayoritaria de las teorías filosóficas democráticas que eliminan los privilegios, ¿no? Si hacemos recuerdo, ¿no? O rememoración también nuevamente en esta parte de los factores que propician el nacimiento de la educación a distancia. Antiguamente, si recordamos, los varones estudiaban, las damitas no, pero sí había niñas inscritas en algunas escuelitas, ¿no? ¿Y cómo lo realizaban? El papá no le mandaba a la escuela por algunas situaciones que tenían, ¿no? Pero sí elaboraba su cuadernito, mandaba el cuadernito al hermano que iba a la escuela.
¿no? Entonces, ahí ya se daba una educación a distancia, ¿no? Claro, no ha sido esto con medios tecnológicos, pero sí por medio de un texto, por medio de un cuaderno, ¿no? Luego nos indica el uso de los medios de comunicación, ¿no? Después de eso ya hubo teleeducación. En las primeras emisoras que hubo en Radio Bolivia, que salía a nivel nacional en Onda M, ¿no? Existían programas, telenovelas incluso, bueno, reproducían. Asimismo, temáticas, ya sea de medicina, temáticas de salud, ¿no? Y demás. Luego, poco a poco ha ido avanzando ya en los canales televisivos, ya en sí habían programas, ciertos programas educativos a las cuales enseñaba, ¿no? Y poco a poco ha ido ya lo que es consolidándose esta educación a distancia. La expansión de las teorías de la enseñanza programada ya pues con esto del avance tecnológico ha ido consolidándose mucho más, ¿no? Estamos hablando del año 1980 a 90, en las cuales ya se aplicaba lo que es la educación a distancia. Y si hacemos una migrada más allá de nuestro país, ya existía esta aplicación de una educación a distancia por medio de el teléfono, por medio del fax incluso, ¿no? Después ya poco a poco ha ido llegando a nuestro país, ¿no? Por medio del teléfono sí, había ciertas aclaraciones. Luego ha aparecido el celular, con el celular ya mucho más, ¿no? Ahora estamos de lleno, ¿no? Con esto de lo que son los factores que han propiciado el nacimiento de esta educación a distancia. Dentro de esto tenemos que también hacer referencia a los avances sociopolíticos, para lo cual vamos a invitar a Joel, por favor, que nos los pueda leer el párrafo. Joel. Joel, adelante. Joel Mamani Pérez. Creo que no está atento. Wilder Mamani. Presente, licenciada. Buenas noches. ¿Se escucha, Buenas. Lice? Sí, se escucha claro. La lectura Ya. del párrafo, por favor, dentro de los avances sociopolíticos. Los avances sociopolíticos. El desarrollo de las sociedades trae consigo la necesidad de alcanzar niveles de estudios que demanda el mercado laboral. Ello genera la masificación de las aulas tradicionales y las instituciones educativas no contaban con la infraestructura suficiente para hacer frente a esa demanda. Muy bien, dentro de los avances sociopolíticos, ¿no? Como recordábamos, que, bueno, en nuestras aulas tradicionales o en las unidades educativas no existía una infraestructura como debía, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica aquí en los avances sociopolíticos? La sociedad que no pertenecía a las clases ya medias o altas, en sí no lograban y no tenían acceso a esta formación, ¿no? Pues no era una sociedad democrática igualitaria, ¿no? Si hacemos recuerdo. Dentro de esto nos indica que el maestro y el estudiante en el encuentro que realizaba o en las clases que desarrollaban, pues ellos ya se centraban en lo que era y no tanto así, o sea, dejaban de lado a lo demás, a los demás niños o los demás individuos que no tenían ese acceso. Hoy en día, por ejemplo, ya no es así, ¿no? Si hacemos una comparación de esa etapa con la de ahora, ¿no? Cada temporada, bueno, ha tenido sus características, ¿no? Vamos a ir continuando con el siguiente subtítulo, que son la necesidad del aprendizaje permanente. ¿Cuál es la necesidad del aprendizaje permanente?
Las actividades laborales, el trabajo se encuentran en un momento competitivo, donde la formación permanente abre la posibilidad de adaptarse a los cambios culturales, sociales o tecnológicos. Combinar el proceso educativo con el trabajo exige una formación que no signifique el abandono del puesto laboral, ¿no? Entonces, la necesidad del aprendizaje permanente por medio de esta modalidad a distancia, ¿a qué nos lleva? A que nosotros vayamos formándonos, porque estamos en una etapa muy competitiva, ¿no? Y en la cual nosotros no tenemos ya esa necesidad de poder abandonar nuestro trabajo, nuestro puesto laboral. Lo que antes, hasta hace 10 años atrás, todavía no existía esto. Si querías estudiar, tenías que ir al sector donde existía una universidad o existía un instituto para poder hacer ya sea un posgrado, ¿no? Regularmente, ¿quiénes han sufrido más aquí? Han sido los maestros que trabajaban en las áreas rurales, ¿no? Si hay algunos maestros que están aquí como diplomantes, lo han debido vivir quizá esa etapa, que no podían ingresar a un posgrado o a causa de ello no podían proseguir esa formación que querían, ¿no? Querían hacer una maestría, no podían, ¿por qué? Las clases eran presenciales y solo en ciudades capitales y no se lograba, ¿no? Poder hacer esa continuidad. Pero hoy en día sí, tenemos ese acceso. Por esta modalidad tenemos el acceso de poder continuar, de realizar en cualquier momento, ya sea a distancia o muy bien en la modalidad semipresencial. Ahora ya nos dan elección, ya nos dan ofertas y demás, ¿no? Hasta ahí, tal vez alguien quiere dar un punto de vista, un aporte, una opinión, adelante. ¿Nadie? Bueno, continuamos con el siguiente subtítulo, la carestía en la escuela convencional. Vamos a invitar a Elizabeth. Elizabeth, por favor. Antes, Joel. Joel ha levantado la mano. Adelante, Joel. Dice, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Joel. Sí, la escucho, claro. Ahora sí lo puedo hacer la participación, dice. Ya, ahora sí, la lecturita entonces, Joel. Ok. La carestía de la escuela convencional. La escuela. En su sentido más amplio, carecía de la posibilidad de una formación fuera del aula. La formación presencial exigía que los estudiantes dialoguen en un encuentro determinado por el espacio y el tiempo. Es decir, el encuentro en una infraestructura física que cuente con recursos materiales y humanos. Muy bien. Gracias, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica la carestía de la escuela convencional? Nos indica que no existía esa educación a distancia, así como quien dice, reconocida, como muy bien indicábamos, ¿no? Antes, cuando las niñas aún no podían asistir a una escuela, ¿no? Porque ya estaban en una diferente etapa, la mayoría de los que estudiaban eran los varoncitos, las niñas eran un mínimo número, ¿no? Entonces, ahí, bueno, sí realizaban esa educación a distancia, pero esto con un apoyo o dependiendo hijo de quién era o hija de quién. No eras reconocida, pero hoy en día esta carestía ya de la escuela convencional, bueno, ya se ha consolidado. ¿Por qué? Con la ayuda de estos medios tecnológicos y al mismo tiempo con el reconocimiento de las modalidades que se ha dado. Ahora sí se puede realizar esta educación a distancia, ¿no? Si hay algún maestro, tal vez, esto les cuento a partir de una experiencia, ¿no? Que tuve hace 5 años atrás, más o menos. Estuve en regular un año trabajando justamente ahí
tenía un estudiante con discapacidad intelectual moderada, pero esta niña no podía asistir por la distancia. Estuve trabajando en un lugar alejadísimo, donde no existía ni siquiera en su distrito un centro especial. Y la niña, por situaciones ya de salud misma, la mamá no le mandaba, ¿no? Y hemos optado con esta niña en atenderle a distancia. Íbamos hasta, en esas etapas del COVID, ¿no? Íbamos hasta su unidad, volvíamos, o sea, a la semana le íbamos a visitar 3 veces, ¿no? Y es ahí donde aprovechábamos a enseñarle, indicarle, evaluarle, ¿no? Cómo estaba yendo su ritmo de aprendizaje, cómo estaba avanzando, si estaba captando, reconociendo, aprendiendo o no, ¿no? Entonces, en esa etapa yo muy bien recuerdo que aún nos indicaba, ¿no? Que estábamos cometiendo una gran falta, porque todavía no estaba reconocido esta modalidad. Por lo tanto, si pasa la niña de curso, son los que van a estar con proceso, ustedes, las maestras que están haciendo eso, ¿no? O sea, de esa manera nos indicaban, ¿no? Y esto, mire, que no es mucho a lo que ha pasado. No, luego de eso, bueno, hemos tenido también otro estudiante, después, les estoy hablando de hace 3 años atrás, ¿no? Tenía otro estudiante con discapacidad visual, igual en una unidad educativa alejada, en la cual el niño no asistía, porque no había quien le traiga, porque solo vivía con la mamá, y la mamá tenía discapacidad físico-motor, ¿no? En la cual al niño sí le hemos ido a atender hasta allá, pero ya esta modalidad a distancia ha sido reconocida. Ya su material que estaba elaborado, sus evaluaciones y demás, han sido reconocidos, ¿no? Y los mismos directores, más al contrario, nos exigían que vayamos a atenderle, ¿no? O sea, ha habido 2 diferencias. Y yo analizaba cómo era la otra y cómo ahora, después de esta etapa de la temporada del COVID, nos indican, nos exigen que vayamos a atender, que vayamos a ver, ¿no? Y con la otra niña no sucedía lo mismo, ¿no? Incluso nos han amenazado que íbamos a tener un proceso y demás por hacer esta atención a distancia y ir a su casa, atenderle, hacerle pasar clase ahí, ¿no? Nos indicaban eso, ¿no? Entonces son 2 experiencias diferentes a la cual, bueno, se ha vivido. Y justamente ahora, con lo que estamos llevando en esta modalidad a distancia, ¿no? Nosotros estamos más convencidos que sí, ahora es reconocido, sí, podemos atender, si en caso tenemos algún niño, algún estudiante que tiene esa discapacidad, pero también tenemos que ver si existe un centro especial cerca, porque si existe un centro especial cerca, estaríamos también cometiendo un error, ¿no? Pero si en caso no existiese, bueno, nomás tuviéramos que atender a partir de la modalidad a distancia, en coordinación siempre con los educadores especiales, ¿no? Esto como experiencia. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es los avances en las ciencias de la educación. Vamos a pedir a Elizabeth, ahora sí, Elizabeth, de la lectura de los avances en las ciencias de la educación. Buenas noches, licenciada. Bueno. Los avances en las ciencias de la educación abren la posibilidad de planificar una metodología que promueve la autoformación bajo la tutela de un facilitador. Si el estudiante era capaz de autoformarse de manera personal, ser flexible y significativo, no era necesario el encuentro presencial entre maestro y estudiante. Muy bien. En base a esto podemos indicar que, obviamente, las metodologías también han ido mejorando en esta modalidad a distancia y se ha ido perfeccionando todo el sistema de enseñanza individualizado, ¿no? Y es así, pues, que se va logrando una modalidad a distancia con una enseñanza y aprendizaje consolidado, como corresponde. Esto desarrollando lo que es la autonomía y la autoformación, dependiendo
a la población que necesita, ¿no? Entonces, como dábamos el ejemplo, esto de los avances en las ciencias de la educación han ido también evolucionando al mismo tiempo que las TIC, ¿no? Entonces, en educación no estamos tan distantes, estamos a la par de ello, con estas modalidades mucho más, ¿no? Y esta modalidad a distancia nos lleva y nos conlleva a que nosotros vayamos mejorando más, vayamos conociendo, ampliando más el conocimiento en el uso de las herramientas, ¿no? Y demás. Bueno, continuamos. Las transformaciones tecnológicas. Las transformaciones tecnológicas nos indican que el desarrollo acelerado de las tecnologías abre la posibilidad de usar los medios de comunicación audiovisual integradas a contenidos visuales y auditivos, que posibilitan una comunicación horizontal entre los actores educativos. Permite acortar de manera virtual las distancias, dando paso a la enseñanza-aprendizaje en entornos no presenciales, ¿no? Entonces, las tecnologías, pues, en la parte educativa son positivas. ¿Por qué? Han ido ya apoyándonos a partir de que nosotros vayamos mejorando o ampliando más esa enseñanza que hemos impartido en el aula. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos los grupos de WhatsApp de papás, de mamás o de los estudiantes, si estamos con jóvenes, ¿no? Les mandamos suficiente un video, ellos ya lo van a comprender, posiblemente lo que no han comprendido en el aula, ¿no? Entonces nos van ayudando. Y también nos van apoyando harto ¿en qué? En que antes de que nosotros desarrollemos un contenido, también ellos vengan preparados. Suficiente que les demos el título. Mañana desarrollamos, por ejemplo, les decimos el pentagrama en música, ¿no? Los estudiantes ya van a ir revisando, ya van a revisar qué es el pentagrama, ¿no? Ya van a ir leyendo, incluso escuchando los audios o viendo videos, tutoriales y demás, a la cual ya vienen con algo de base, ¿no? En algunos casos, bueno, es positivo, en algunos casos también es negativo. ¿Por qué decimos que estas transformaciones tecnológicas son negativas en algún aspecto? Como se había indicado a inicio, por la mala o falta de orientación que se tiene, o mala orientación, ¿no? Muchas veces el estudiante piensa que el medio tecnológico, el dispositivo, es solo para jugar y para chatear, y no así para prepararse, no así para formarse, ¿no? Entonces ahí no está existiendo una orientación en casita, ¿no? Y ya cuando se orienta en las unidades educativas, pues lo toman poco o rescatan poco, más van con esa idea de que el papá les dice, no, ya que está para jugar, o cuando el niño está molestando, anda a jugar con el celular, ¿no? Con la finalidad de que no nos moleste, ese niño ya va creciendo con esa idea de que yo me distraigo, me divierto con esto y no molesto a nadie, ¿no? Y muchas veces sucede eso en nuestras aulas. Suficiente que les des las computadoras o los dispositivos a los estudiantes, de los 30 que están sentados o 20, 5 están aprovechando, los demás están jugando, se entran a los juegos o a buscar juegos, ¿no? Entonces, también eso va viniendo ya de la familia, de que no existe ese apoyo. Se orienta en la unidad educativa, pero en la casa no. Entonces, es ahí donde existe disparidad. No hay ese apoyo. Si hubiese ese apoyo, obviamente que todos estarían yendo en una sola senda, ¿no? Estarían yendo guiados por un solo camino, con esa idea de que los medios tecnológicos nos ayudan a formar, a prepararnos, ¿no? Esa es la dificultad que se tiene. Pasamos al 1.5, el desarrollo de la educación a distancia a través de generaciones. Tenemos 3 generaciones, la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. Vamos a pedir a María Eugenia, por favor, hacer la lectura de la primera generación.
y Mariela, la segunda generación. Adelante. Buenas noches, licenciada. Primera generación, nacida a finales del siglo XIX e inicios del XX, accedida por la aparición de la imprenta y los servicios postales. Se desarrolla un proceso educativo rudimentario basado en textos escritos a partir de una clase presencial y distribuidos por los servicios nacionales de correos. Ya, muy bien. La segunda generación, Mariela. Mariela. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. La segunda generación. Licenciada, no puedo observar la pantalla. ¿Estás con celular? Sí. Bueno, hazlo recorrer o bájalo hacia abajo o hacia arriba o al costado, dependiendo en qué posición estés. ¿Ahora? ¿Ha logrado o nada? No, licenciado, no puedo, pero no sale, solo me salen los participantes. ¿Qué ha pasado? Vamos a fijar, a ver. Está fijado la pantalla. A ver, uno más, revisarlo tu celular o puedes salir y entrar. Mientras tanto, continuamos con Lisette. Lisette Mamani, la lectura de las... Buenas noches. Bueno, Licenciada, ¿se escucha? sí, se escucha claro. Ya. La segunda generación, conocida como la enseñanza multimedia a distancia, siendo la radio y la televisión sus principales insignias. El material impreso es asistido por la televisión y la radio. Para ello, los textos o módulos de aprendizaje se plasman en recursos audiovisuales como diapositivas, videocaseteras, audiocassettes, actualmente digitalizados en formatos MP3, MP4, MKB. Muy bien, gracias, Lisette. Gregoria, la tercera generación. Está Gregoria. O si ha logrado Mariela. Gregoria, adelante. ¿Ha podido lograr Mariela? No, licenciada, no me sale a verla enviar al WhatsApp. Gregoria. Acá no está atenta. Vamos nuevamente con Daisy. Daisy, por favor. Tampoco está atenta Daisy. La segunda vez que la estamos nombrando a Daisy. Eddie Mamani, por favor, la lectura de la tercera generación. Buenas noches, licenciada. Buenas Tercera noches. generación, Buenas noches. incorporada en la década de los 80 y principalmente asistida por la computadora y un servidor que hace de un campus virtual al cual los estudiantes acceden desde el lugar donde se encuentren y el momento en el que dispongan de tiempo. Muy bien. Hoy en día nosotros estamos justamente en la tercera generación, ¿no? Si estamos recordando lo que hemos hablado ya hace rato en los anteriores subtítulos. En la primera generación, ¿no? Según nos indicaban que a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, esta aparición, ya sea a partir de la escritura,
se ha ido realizando y aplicando una educación a distancia con el apoyo de los textos, ¿no? Y las clases presenciales. En la segunda generación ya ha sido con apoyo de del televisor y la radio, ¿no? Y asimismo con discos o los cassettes, que antiguamente era, o sea, se reproducía por medio del VHS. No sé si todavía hay en sus unidades educativas los VHS. Esos discos o los cassettes grandes, ¿no? Que también en las primeras etapas de alfabetización han entregado a la mayoría de las unidades educativas a nivel nacional, ¿no? Entonces se apoyaban por medio de eso, ¿no? La educación o posalfabetización, por ejemplo, se ha iniciado con una modalidad a distancia, ¿no? Ahí ya se aplicaba, solo que era con un material o un recurso ya que los dejaba, ¿no? No era así en directo, no había un tiempo sincrónico, sino era en un tiempo asincrónico. Y en la tercera generación, en la cual estamos ahora, pues en esta generación ya nosotros podemos elegir y también ingresar en el momento que quieramos al campus virtual, así como ahora realizamos los diplomados, ¿no? O algún otro curso. Ingresamos, elaboramos las tareas en el momento que podamos, ¿no? Pero sí nos dan límites, ¿no? Y asimismo podemos ir accediendo a inscribirnos de manera digital también, ¿no? Nosotros por QR depositamos, ya estamos inscritos, registramos nuestros datos, ya estamos. Enviamos nuestro trabajo, nos responden, ya tenemos una nota. No es necesario, nos indica en esta tercera generación, que el estudiante se encuentre con el maestro, ¿no? Entonces, esta generación es en la cual nosotros estamos trabajando. Continuamos con las características de la educación por la modalidad a distancia. ¿Cuáles son las características? Nos indican que son 3 las principales. Una es la separación física de maestro-estudiante. Es una característica que el maestro y el estudiante ya no estén reunidos, ¿no? Están separados, así como ahora. Ustedes están en La Paz, otros están en Potosí, yo estoy en otro departamento, ¿no? Así sucesivamente. Algunos están en Tarija y demás, ¿no? La utilización de medios técnicos o tecnológicos, ¿no? El material, el audio, el video, las diapositivas, o el video, el enlace que se va a enviar a la grabación, lo van a poder ver en el momento que puedan, ¿no? Esto se va ya publicando en la plataforma. A la plataforma también podemos ingresar hoy, más tarde, mañana, ¿no? En el momento que también nosotros podamos. Obviamente esto va a reducir la obstaculización de lo que es el medio geográfico, nuestro espacio laboral y familiar. En este momento ya junto con nuestra familia, tal vez algunos estamos en la sesión escuchando, otros tal vez no, pero sí, tal vez están en los lugares donde trabajan algunos, o algunos han ido a visitar a la familia a otro sector, tal vez no están siempre en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, es una facilidad en la cual nosotros podemos ir desarrollando, hacer esa continuidad, ¿no? Y la tutoría y orientación, que es muy necesario, el seguimiento. Ahora, cuando esto se vuelve más necesario, ¿no? Esta tutoría y orientación, cuando nosotros aplicamos esta modalidad a distancia en educación regular, es mucho más necesario, ¿no? Y debe ser algo continuo. Claro, no va a ser a diario, pero sí debe haber continuidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos encontramos a la semana una vez, así de manera obligatoria, en un tiempo sincrónico. De manera asincrónica estamos conectados toda la semana, ¿no? Porque algunos van a enviar sus dudas al WhatsApp, otros escribirán o llamarán por WhatsApp también, ¿no? Entonces, de manera asincrónica vamos a estar conectados. Pero con un estudiante en regular tenemos que estar ya conectados o muy bien
comunicados en tiempos sincrónicos dependiendo a los días. Puede ser día por medio o 2 veces o 3 veces a la semana, ¿no? Dependiendo con qué año de escolaridad estamos, ¿no? Entonces aquí la tutoría y la orientación hace mucho en esa etapa. Pero en los posgrados, en las universidades que están con las carreras de licenciatura u otras carreras de institutos, ¿no? Casi no es a diario, no es a diario, ¿no? Dependiendo también de las materias que están tomando. Bueno, esas son las características de una educación por la modalidad a distancia. No siempre te vas a encontrar o vas a conocer en persona al estudiante o al maestro. Uno, ¿no? Recordando, la utilización de los medios tecnológicos o técnicos deben ser una ayuda como una base. Y la tutoría y orientación, ¿no? Que nos facilita también todo esto a que se desarrolle un proceso educativo positivo y consolidado, ¿no? El siguiente nos habla del aprendizaje independiente y flexible. ¿Qué nos indica en esto? El aprendizaje independiente y flexible en esta modalidad, ¿no? Obviamente que es flexible. Como ya hemos indicado, en cualquier momento podemos ingresar a la plataforma, en cualquier momento podemos responder, hacer nuestra tarea, ¿no? La flexibilidad en el proceso educativo hace evidente una formación independiente, donde el ritmo y la forma la decide el estudiante o su círculo familiar en el caso de estudiantes en etapa escolar, ¿no? Entonces, en etapa escolar, por ejemplo, ya el papá le va a decir, tienes que hacer tu tareita para mañana, ¿no? Le va a ayudar, tal vez le va a apoyar algo, pero en nuestra etapa ya de maestros, ya nosotros de manera autónoma vamos a ir desarrollando. Sí, tengo que hacer esto o me falta esto, esta parte no entendí, investigaré esto, leeré esto, ¿no? Entonces, de manera autónoma voy a ir preparándome, ¿no? Pasamos al siguiente. Dentro de el aprendizaje independiente y flexible, nos habla de la comunicación mediada, de la interacción y la interactividad. Vamos a comenzar con la comunicación mediada, para lo cual vamos a invitar a Alison. ¿Qué está Alison? Alison Martela. No está Alison. Iván. Tampoco. Vamos con Miriam Maidana. La lectura de la comunicación mediada, por favor. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Miriam. ¿Me escucha? Sí, claro y fuerte. Ya. El diálogo pedagógico se desarrolla se desarrolla mediada por un conjunto de acciones, recursos y materiales didácticos que intervienen en el proceso de aprendizaje. El estudiante es el actor educativo principal para su aprendizaje al interactuar entre el contenido, otros estudiantes, maestros, tutores o personal del soporte técnico. Muy bien, ¿no? Entonces, la comunicación mediada en el aprendizaje independiente, ¿qué nos indica? Que maestro y estudiante, ¿no? Tienen ya una comunicación intermedia, con el apoyo siempre hemos indicado de diferentes materiales didácticos, de algunos recursos, ¿no? Ya sean textos de lectura, videos o audios, ¿no? Por medio de eso se está teniendo una comunicación, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el siguiente subtítulo, que es la interacción. La interacción en el aprendizaje independiente es la comunicación entre dos personas, donde el espacio y el tiempo no es determinante, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no vamos a decir nos encontramos en tal lugar, ¿no? Tampoco vamos a decir vamos a estar a las 7, siempre suban todos los trabajos, ¿no? Sí se da una hora límite, pero nuestras actividades podemos hacer en el momento que nosotros quieramos, o en el momento que sea necesario,
voy interaccionando, comunicándome, llamando, escribiendo, enviando un mensaje, ¿no? Y esto mismo, bueno, esta interacción se va presentando no solo entre participante y facilitador, también se presenta entre participantes o entre diplomantes, ¿no? A veces entre compañeros. No pude entrar o se ha desconectado mi batería o no tenía batería, no tenía señal. ¿Qué cosa han realizado, no? Le pregunta al compañero, a la compañera, ¿no? Entonces existe una interacción. Ahí no existe tiempo. No es determinado el tiempo. No te dice, le va a llamar hoy a las 10, a las 11, a las 12, no. No hay eso, ¿ya? La interactividad. La interactividad es la capacidad de la informática de brindar medios digitales que permiten la comunicación con las mismas oportunidades para todos los actores educativos. La interactividad, más que todo, se trata del uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? A eso se refiere lo que es la interactividad. Más allá de tener un diálogo, ¿no? Con lo que es nuestra plataforma, con las lecturas que vamos a realizar, es esa capacidad de brindar material por medios digitales que permiten una comunicación oportuna, ¿no? A todos los participantes o estudiantes, donde puedan emitir y asimismo recibir mensajes de forma simultánea. ¿Ya? Bueno, pasamos al siguiente subtítulo, que son tipos de diálogo. Tenemos 4 tipos de diálogo en esta modalidad a distancia. Vamos a invitar a Olinda. Olinda, por favor, la lectura de los 4 tipos de diálogos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ya. Diálogo real, producido por vías de comunicación presenciales o a distancia. Presencial sincrónico, una comunicación cara a cara donde el maestro y el estudiante se encuentran físicamente y en un mismo lugar. Distancia asincrónica, mediante herramientas tecnológicas digitales o analógicos. Simulado o virtual, la relación entre el autor del contenido, sea impreso, audio, video o cualquier otro que se adapte a medios informáticos, y el consumidor es irreal, imaginario. Muy bien. En esta modalidad a distancia tenemos 4 tipos de diálogo, nos indica, ¿no? El diálogo real, aquellas que, bueno, nos vamos comunicando, ya sea de forma presencial en esta modalidad a distancia, ¿no? Bueno, puede ser de forma sincrónica o asincrónica, ¿no? Puede ser simultáneo o diferido, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en un diálogo real, nos estamos comunicando de forma simultánea y sincrónica, ¿no? Ahora, presencial sincrónico. Este tipo de diálogos regularmente se va presentando en aquella educación tradicional, o sea, aquellas que nos encontramos cara a cara, ¿no? A eso se llama presencial sincrónico, ¿no? Nos vamos encontrando cara a cara cuando vamos a nuestras unidades educativas especialmente. Ahora, este tipo de diálogo que es a distancia asincrónica, ¿no? Más conocido como una comunicación en diferido, a esta, por ejemplo, es con el apoyo de herramientas tecnológicas. El maestro es aquí quien va emitiendo ya sea un mensaje o va enviando un contenido, así como se va publicando en las plataformas, ¿no? En las plataformas enviamos los mensajes, enviamos los contenidos, las actividades, para que puedan realizar en el momento que ustedes puedan y retorne ese mensaje en un tiempo limitado, ¿no? Esa ya es a distancia asincrónica. El diálogo simulado virtual.
¿A qué se refiere? A todos los tutoriales que realizan. Por ejemplo, en este momento todos están utilizando lo que son los TikTok, ¿no? Van utilizando materiales educativos por TikTok, publican, no siempre con un fin, tampoco está dirigido a cierta edad o a cierta persona. Muchas veces lo publican por publicar, como quien dice, con un público ideal. Pero sí, ese video que has publicado, a algunos les puede servir, lo van tomando como referencia, ¿no? Entonces, ellos van utilizando ese video. Si has publicado, por ejemplo, cómo elaborar la pomada de Tola, digamos, ¿no? Entonces, la pomada, ¿cómo elaboras? Estás haciendo con un público irreal. Lo publicas por Facebook o por YouTube. Bueno, ahí, como quien dice, ¿quién va a necesitar o a quién le va a ser útil? Lo vas a rescatar. Pero a quien no, va a ir pasando. Se va a ir publicando, va a estar ahí, ¿no? Entonces, a eso va refiriéndose este diálogo simulado o virtual, ¿ya? Continuamos. Componentes de la educación por la modalidad a distancia. ¿Cuáles son los componentes? Uno, el estudiante o participante, el maestro tutor, la organización, gestión. Vamos a comenzar con el estudiante participante. Los componentes en esta modalidad a distancia son el estudiante o participante, ¿no? Porque es pensado siempre en la atención de una población adulta o con criterio formado, así como se indicaba a un inicio. Pero esto ya ha llegado a lo que es la educación regular, ¿no? Que aprende de manera diferente a un niño, adolescente, joven, ¿no? Entonces, esta modalidad se ha ido creando con ese pensamiento de atender a una población ya mayor de edad que tenga un criterio formado, ¿no? A pesar que hoy en día sí se está aplicando desde los más pequeños. El maestro facilitador o tutor requiere de soportes técnicos que al menos establezcan una comunicación bidireccional, donde el maestro hace el papel de tutor o facilitador, donde va orientando, va guiando, ¿no? La organización, gestión y estructura de la educación por la modalidad a distancia también es otro componente. Nos indica que debe considerarse lo siguiente: el diseño y la producción de materiales. No podemos ir enviando cualquier material, ¿no? Tiene que estar bien diseñado y producido. La distribución de materiales, el proceso de comunicación, la coordinación del proceso de aprendizaje es muy imprescindible, y la misma evaluación, ¿no? Muchos antes, ¿no? Antes que se aplique esta modalidad a distancia, pensaban que no había resultados con esta modalidad a distancia, que no se podía aplicar una evaluación, porque supuestamente la evaluación sí o sí tenía que estar a la vista del maestro, para que, como quien indica, ¿no? Para que no haga chanchulla, para que no se copie, para que no esté plagiando las respuestas, ¿no? Muchas veces indicaban eso, o había esas teorías y esas opiniones de algunos, ¿no? Pero hoy en día nos indica que si está bien organizado y estructurado con tiempo, por medio de estas herramientas, podemos lograr que el estudiante no haga, como quien dice, esa copia, ese plagio o ese chanchullo que dice, no lo realice, dependiendo qué herramienta estoy utilizando. Estoy utilizando los formularios de Drive o estoy utilizando el Quizzes, ¿no? Que también son efectivas para poder evaluar, ¿no? Entonces, nos indica que es muy importante también dentro de los componentes la organización, la gestión y la estructura de la educación. Planificación y diseño en la educación por la modalidad a distancia. Dentro de esto tenemos el proceso de comunicación, ¿no? Para lo cual vamos a invitar a Grover, por favor. Grover, ¿nos los puede dar lectura? Grover. Mónica. ¿Está presente Mónica? Mónica Medina. Nada. Mónica.
o no está atenta. Bueno, pasamos con Kerem. Kerem Noelia. ¿Me escucha, Lice? Sí, claro y fuerte. Adelante. Sí, aquí estoy, Lice, ¿me escucha? Sí. Ya. El aprendizaje a distancia requiere que estos contenidos sean entendidos, pero no con el simple objetivo de pasar la materia, sino dirigidos a la reflexión de la realidad vivida, al diálogo y la participación, la problematización, la toma de conciencia. Muy bien, ¿no? Entonces, el proceso de la comunicación en lo que es la planificación, ¿no? De una modalidad a distancia hace mucho, que nosotros, pues, como maestros o como docentes o como tutores, no tenemos que estar con esa idea de que me van a escuchar y hasta ahí nomás, ¿no? También tenemos que lograr esa reflexión de la realidad vivida, ¿no? El diálogo y la participación, porque si no participamos, o sea, vamos a estar como quien dice, hablando y hablando y hablando y no existe ningún participante que opine, o sea, eso ya se estaría desvirtuando de una modalidad a distancia, ¿no? La problematización y la toma de conciencia, ¿no? Entonces, en esta parte, la toma de conciencia también tenemos que ir trabajando harto como maestros y como diplomantes, ¿no? Tenemos que ir participando, estar atentos. Yo sé que esta modalidad nos facilita, pero tenemos que estar atentos porque estamos en un tiempo sincrónico, ¿no? En la cual tenemos nosotros que participar, tomar apuntes, ¿no? Si en este momento les pido que me envíen los apuntes, yo sé que de los 26 que están presentes, me enviarán pues unos 4, a lo mucho, ¿no? Justamente les voy a pedir eso, por si acaso. Tienen que estar atentos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente subtítulo, ¿no? Entonces, el proceso de comunicación en esta modalidad a distancia también es muy importante, ¿no? Dentro de la planificación. La comunicación cerrada. La comunicación cerrada es donde nos indica que el maestro, la maestra o el tutor es quien tiene toda la verdad, o sea, el que habla y habla y habla así como estoy hablando ahora y nadie está opinando, ¿no? Entonces nos indica que una vez concluido el cometido, queda concluida su labor educativa, ¿no? Muchas veces cuando hemos implementado las primeras clases virtuales o a distancia, como lo llamamos, el maestro hablaba, pero nadie opinaba, tampoco nadie activaba su cámara, ¿no? Hablaba y terminaba su clase, ¿no? Era así. El diálogo didáctico queda truncado, olvidando él al quién se lo voy a decir, ¿no? Entonces, aquí, en esta modalidad a distancia, nos indica que tenemos que hablar, participar y no tiene que existir esta comunicación así cerrada, ¿no? Tenemos que ser más didácticos, aprender y enseñar, tanto participantes como tutor en este caso, y en el caso de nuestros estudiantes, estudiante maestro, ¿no? Hacerles opinar, preguntarles, porque parece hasta difícil también pedirles la participación, incluso ahora que estoy haciendo como en colegio, estoy llamando uno por lista, ¿no? Cuando se les dice participen, nadie dice nada, ¿no? Entonces nos indica que dentro de la planificación, esta comunicación cerrada no debe existir, debe reducirse, ¿ya? La comunicación abierta. Esta comunicación abierta nos indica que sí debe consolidarse mucho más. Mónica, ahora sí, ¿está atenta, Mónica? Hacemos el segundo llamado, Mónica. Nada. Iván Lucas. Alison. No está. Mariela, ahora sí, ¿está logrando ver? Sí, licenciada, ahora sí. Ya, ahora sí puede leernos el párrafo. Ya. Procura la construcción del contenido. Desde el principio, ¿no, licenciada? Perdón. Sí, la comunicación abierta, desde ahí. Ya. Listo. La comunicación abierta.
Procura la construcción del contenido. Pone énfasis en el destinatario, el estudiante, es decir, que no se preocupa solo en qué decir, sino también en el a quién decir. En ese quién, el estudiante quien determina las características del contenido, el cómo será desarrollado, formulado y enunciado, además del medio y el lenguaje a utilizar. Muy bien, ¿no? Entonces, en esta comunicación abierta tiene que existir una construcción del contenido, nos indica, ¿no? O sea, de lo que nosotros estamos planteando ahora, los pequeños párrafos deberían estar participando, ¿no? Interactuando, pero no existe eso. Y con nuestros estudiantes sucede lo mismo, ¿no? Cuando queremos ya construir un concepto o les pedimos el significado de algo, no hay esa participación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está faltando, por eso nos indica en la última parte que tenemos que trabajar la toma de conciencia, ¿no? Entonces, esta comunicación abierta nos indica que es una de las características dentro de la planificación a la cual nosotros tenemos que ir ampliando, trabajando más, ¿ya? Pasamos al siguiente subtítulo, que es la 1.10 hacia la implementación de estrategias docentes para una educación por la modalidad a distancia. ¿No? Dentro de esto nos indica el desarrollo de estrategias educativas para entornos no presenciales que permita la migración de un currículum presencial a uno que se adecue a la educación a distancia. Cuenta con lo siguiente. 1. Plantear tareas auténticas, ¿no? Tenemos que ir planteando tareas. No tenemos que ir copiando, ¿no? Porque a veces sí hay materiales, como hemos indicado, hay materiales publicados, a veces bajamos de ahí y a veces nos podemos equivocar porque mandan también con respuestas equivocadas en algunas, ¿no? En algunos contenidos, ¿no? Nos indica que tenemos que ir elaborando nosotros como maestros. Estas tareas o actividades tienen que relacionarse con los objetivos a los cuales nosotros queremos lograr, según la necesidad común de los estudiantes, desde la vivencia dentro de la escuela y la vida cotidiana. ¿Ya? Establecer un diálogo didáctico. No los va a leer. A ver, ¿quién? Cristian Mamani. Cristian. Buenas noches, licenciada. Adelante. Por favor, la lecturita. Establecer un diálogo didáctico. Mantener el interés de los estudiantes significa aplicar su experiencia en la resolución de problemas en situación real. Dialogar desde lo que uno percibe hacia su concreción en la realidad con posibles soluciones. La amabilidad y la cortesía fortalece el diálogo a momento de participar en el rol de orientador. Es importante mantener una actitud abierta a escuchar y expresarse con un lenguaje de acuerdo al contexto. Muy bien, gracias, Cristian. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice? Establecer un diálogo didáctico, que nosotros tenemos que mantener ese interés de los estudiantes, ¿no? Hacerles participar, hacerles hablar, ¿no? Sí, tal vez es un poco dificultoso aplicar algunas estrategias las cuales vamos a poder verlos participar, pero sí hay otra manera, otra forma en las cuales nosotros podemos trabajar, ¿no? El diálogo desde lo que uno va percibiendo, no tenemos que decir está mal o esto, te has equivocado, ¿no? Sino rescatar en base a lo que ha comprendido y ampliar a eso, ¿no? La amabilidad y la cortesía fortalece el diálogo, ¿no? Siempre tratar de una manera positiva y correspondiente, ¿no? Porque en algunas clases a distancia, las cuales sí hemos visto y también lo hemos vivido, casi no se daba de esa manera. Y cuando se le orientaba al maestro, pues a veces surgen molestias, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto siempre, ¿no? Que tenemos que mantener una actitud abierta a escuchar, ¿ya? Y no así recibir como una molestia. Preparar el ambiente de aprendizaje. Ahora sí, Daisy.
Daisy ya está atenta, Daisy Mamani. Nada siempre. John Gustavo. John, ¿está atento en clase? Presente, Lice. Adelante, John. Puede leer todo el párrafo. Desde preparar el ambiente, desde el subtítulo. Lo voy a leer, ¿no, licenciada? Sí, lectura, John. Ya, Lice. Preparar el ambiente de aprendizaje. Verificar que el soporte tecnológico no tenga inconvenientes, cartillas, audios, etc. Siguiente punto. Si el diálogo pedagógico es en simultáneo, establezca un límite de tiempo que no supere los 45 minutos y en caso de requerir más tiempo, brinde un descanso. Generar espacios de diálogo entre estudiantes, brindar el material de estudio necesario, ya sea en físico o digital, promover momentos de diálogo pedagógico, debates, propuestas, evaluar de manera permanente el aprendizaje de los estudiantes, reorientar en caso de ser necesario las ideas de los estudiantes. De acuerdo al caso, será importante el encuentro presencial, tutorías y evaluaciones finales. Muy bien, muchas gracias, John. Preparar el ambiente de aprendizaje nos indica, ¿no? Que tenemos que ir verificando siempre si tenemos retorno, si nuestro audio está bien, si nuestra cámara se visibiliza bien o no, ¿no? Entonces tenemos que verificar si podemos compartir o dejamos de compartir, o es que si hay una interferencia en la señal, todos esos aspectos tenemos que ir verificando antes de iniciar nuestra sesión o nuestra clase, ¿ya? El diálogo pedagógico nos indica que con los pequeños no debe pasar los 45, ni siquiera los 40 minutos, ¿no? Claro, nosotros ahora con los posgrados sí lo hacemos alrededor de casi 2 horas, aunque no son completas, ¿no? Pero sí lo hacemos con un tiempo amplio. ¿Por qué? Por la característica que tenemos, ¿no? Porque nos conectamos una sola vez en la semana, ¿no? Y tenemos que ir generando espacios de diálogo, ¿no? Hacer grupos de trabajo. Hoy sí hemos participado de manera individual. En la siguiente sesión vamos a formar pequeños grupos en los cuales también vamos a participar, ¿no? Entonces, tienen que estar siempre atentos, estimados diplomantes, ¿ya? Promover momentos de diálogo pedagógico, debates, ¿no? Evaluar de manera permanente el aprendizaje de los estudiantes, de orientar en caso de ser necesario las ideas de los estudiantes. Así como decía, ¿no? Hablar, opinar o responder de manera equivocada no es un delito. Pueden responder, a la cual nosotros como maestros tenemos que ir orientando, ¿ya? De acuerdo al caso, va a ser importante el encuentro presencial, ¿no? Tutoría y evaluación final, ¿no? Esto dependiendo, pero en nuestro caso no. Casi esto más va a referir esta última parte a lo que es la educación regular o en el subsistema de educación regular. Orientación formativa. Ahora sí, Daisy creo que está activa. Daisy. Dice. Adelante. Sí. La lectura de orientación formativa. Listo. Orientación formativa. Iniciar el diálogo de manera respetuosa y amigable, que genere el diálogo en confianza. Hacer comentarios positivos sobre la actividad desarrollada, dirigida a motivar la reflexión y el análisis de la situación. Otro punto, es importante abrir posibilidades para la mejora de la actividad. Y por último, nos dice que no es pedagógico orientar con calificativos o juicios generales. Muy bien, eso, ¿no? La última parte tenemos que tomar en cuenta, no tenemos que ir y decir, ustedes no entienden, otra vez me pregunta, otra vez el otro pregunta, ¿no? Ese aspecto, por ejemplo, hay que evitar, nos indica, especialmente cuando estamos conectados de manera sincrónica, ¿no? Tenemos que estar abiertos para recibir cualquier tipo de consulta u opinión, ¿ya?
Y por último, la evaluación. Vamos a pedir ahora sí a Yolanda. Yolanda tiene la posibilidad, por favor. Yolanda. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, Yolanda. La evaluación. ¿Desde el principio? Sí, sí, sí. Ya. Ya. La evaluación. Evaluar en la educación a la distancia. No se limita a la elaboración y entrega de un instrumento. La evaluación debe considerar muchos aspectos en la formación de los estudiantes. Antes de pensar en una evaluación, el maestro o maestra necesita hacerse la pregunta ¿cómo? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Qué actividades desarrollar para elaborar? Dice. Muy bien, gracias. Ya, gracias, Lizy. Muchas gracias, ¿no? No, entonces nos indica que en la evaluación nosotros tenemos que ver siempre en base al objetivo. ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué quiero lograr? ¿No? A eso me voy. ¿Cómo voy a evaluar? Si voy a aplicar con una herramienta, voy a aplicar por medio de un formulario o por una llamada directa, ¿no? Y qué actividades desarrollar para evaluar, ¿no? Entonces, tengo que ir siempre, pero direccionando a mi objetivo y a mi perfil de salida, que hoy en día estamos trabajando con los perfiles de salida, ¿no? Con los estudiantes en regular, ¿no? Siempre debe ir orientado a esa, ¿ya? Y hasta ahí hemos concluido con nuestra unidad temática. Si hay alguna consulta, adelante. Mónica Medina, si está conectada, por favor, vamos a pedir que haga una síntesis de todo de manera breve. Mónica. Mónica Medina Gutiérrez, por favor. Mónica, nos falta participar. Después los demás ya están con asistencia. Mónica, un resumen de todo. Lice, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Sí, sí, sí. Un resumen de todo, Mónica. Un resumen de todo lo que hemos desarrollado. En síntesis, la educación a distancia. Sí, Liz. ¿Qué es? ¿Cómo debemos hacer? Todo, ¿ya? En síntesis, lo más breve. Mónica. No tengo buena señal, Lice. Ya, bueno, por ahora vamos a ir registrando tu asistencia. En la siguiente, los que no participan no van a tener asistencia. Ya van a buscar una buena señal donde tengan cobertura, por favor. Si hay alguien que quiere opinar, aportar algo, adelante. ¿Nadie? ¿No hay ningún aporte? ¿Alguien que quiera expresar su experiencia? ¿Nada? Bueno, hasta aquí entonces concluimos. Por favor, vamos a pedir que vayan activando sus cámaras para cerrar nuestra sesión sincrónica, por favor. Vayan activando todas las camaritas.